La familia en la época colonial. En la época colonial, la familia cumplía en la élite un rol estratégico, ya que debido a los dotes se fortalecían los patrimonios, la cual cada uno tenía un rol. Por un lado tenemos a la mujer, la cual cumplía un rol que consistía en conservar las tradiciones castellanas, fomentar la religiosidad y consolidar la vida familiar. Por otro lado tenemos a los hombres, los cuales cumplían el rol de mantener a la familia y preocuparse simplemente por el trabajo, ya que este era una fuente indispensable para la vida de toda su familia. Los hijos se tenían que dedicar dependiendo de la clase social a la que pertenecían. La familia en la época colonial tenía tres grandes funciones: suplir al Estado en la protección de sus integrantes, facilitar el traspaso de patrimonio de adultos a jóvenes y preparar a los más pequeños para la vida. Clases sociales. Las colonias durante la era colonial estaban definidas por un sistema de clases sociales impuestos por los colonizadores europeos de América. De esta manera, dentro de cada colonia podría ser evidente una marcada diferencia entre las clases sociales más altas y las clases obreras, descendiendo en la pirámide hasta los esclavos. Clase baja, compuesta por campesinos. La clase baja se reconocía por ser la clase de la gente blanca pobre. Estos individuos no podrían sufragar ni mucho menos ejercer cargos públicos. Algunos eran dueños de propiedades y la gran mayoría era iletrada. Los miembros de esta clase se dedicaban, en su mayoría, a trabajos manuales como aprendices, sirvientes, marineros y semiprofesionales. Generalmente, los hombres de esta clase estaban forzados a trabajar como granjeros. La clase media, compuesta por burgueses. Esta clase media estaba soportada por los dueños de pequeñas granjas, establecimientos comerciales de mayor envergadura, hábiles hombres de negocios y profesionales en la carrera como medicina y abogacía. De alta nobleza. Las colonias de la sociedad colonial se caracterizaban por contar con una clase alta claramente visible. Los miembros de esta clase eran la élite adinerada, mezclada únicamente entre sí, bien educada y con algunos títulos nobiliarios. Los hombres de la clase alta eran quienes podían sufragar y trabajar para cargos de gobierno. También había distintos tipos de personas como mestizos. Se formó con la unión entre conquistadores e indios. Ellos formaron una población que creció rápidamente, llegando incluso a ser la más numerosa. Negros y mulatos. Negros fueron traídos desde África para trabajar en distintas labores en el campo o ciudad. Con frecuencia formaban parte de la servidumbre de la casa. Españoles y criollos eran considerados como la clase más alta e importante de aquella época. Los españoles eran los únicos que podían acceder a cargos públicos y del ejército. Sirvientes y convictos. Los sirvientes eran en su mayoría convictos, ya que en la área colonial llegaron a América hasta 50.000 convictos de Europa. A estos individuos no se les pagaba un salario hasta que cumplieran 7 años al servicio de su patrón. Los miembros de esta clase social tenían pocos derechos. No podían votar ni casarse, ni dejar su lugar de trabajo sin permiso. Tampoco tenían permiso para comprar. Donde vivían eran muy bajas y muy parecidas entre sí mismas. Las paredes eran gruesas, las casas tenían tejas. Hoy en día quedan algunas, pero uno las considera patrimonio. Ventanas grandes con hierro y había muchas macetas de greda que tenían muchas flores. Las casas tenían muchas habitaciones, en especial las de la alta sociedad. Todo lo que era mobiliario era exceso, pero casi todo era traído de Europa, como por ejemplo las vajillas.